El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Los saluda Jimena Bravo y el día de hoy estoy muy feliz de tener un nuevo episodio de Oye Cracks sobre un tema que creo que no habíamos tocado en estos episodios, que es un factor fundamental para todas las empresas, la gestión de riesgos, que esto, por supuesto, como su nombre lo dice, precisamente permite identificar y evaluar los riesgos a los que está expuesta una compañía y, por supuesto, si es necesario, también mitigarlos. Y para ello tenemos aquí a un crack experto en este tema que nos ayudará a profundizar muchísimo y entender este tema precisamente. ¿Cómo estás, Jerónimo? Es un gusto tenerte por aquí. No, al revés, Jimena, muchas gracias por invitarme y por permitirme platicar contigo y con tu audiencia. No, al contrario, Jerónimo. Y primeramente me encantaría que te presentaras con nuestra audiencia. Háblame un poquito sobre ti y cómo en algún momento de tu vida decides fundar Ecatena. Háblame sobre eso. Claro. Mira, mi nombre es Jerónimo Krill, soy director general de Ecatena. Y la verdad es que toda mi vida he estado en el sector financiero con más de 20 años de experiencia. Okay. Me gradué de la Universidad Iberoamericana y de ahí, a partir de ahí empecé a trabajar en el sector financiero. Empecé en un banco durante algunos años y luego tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría a España, al Instituto de Empresa, y regresando, igual regresé al sector financiero, tanto empecé con una empresa que daba crédito de nómina. Okay. Estuve ahí durante algunos años. Luego tuve la oportunidad de crear un negocio de facturaje médico y después tuve oportunidad también de trabajar en una empresa de microcréditos para PYME. Y la verdad es que esa experiencia durante tanto tiempo en el sector me llevó a querer eficientar algunos procesos y ubiqué algunas áreas de oportunidad donde podíamos enfocarnos para poder exactamente eso, ¿no? Eficientar los procesos, principalmente, y ahorita te platico un poquito más, pero la idea de Ecatena surgió para enfocarnos en el sector financiero, ofreciendo una herramienta para los jugadores del sector financiero. Y precisamente fusionar tecnología y finanzas, que el día de hoy es súper importante. Exactamente. Entonces así es como se nos ocurrió hacer Ecatena y lo que nos llevó a estar aquí el día de hoy. Ok, excelente. Y háblame un poquito sobre Ecatena, qué es, a qué se dedican, qué es lo que están haciendo actualmente. Claro, mira, Ecatena lo que hacemos es, ubicamos 3 áreas de oportunidad en específico. Una es cómo podemos acceder a la mayor cantidad de información posible, cómo podemos procesar esta información lo más efectivo posible y asegurarnos que esta información provenga únicamente de fuentes oficiales. Entonces, en base a esos 3 pilares fue que construimos la plataforma. Lo que hacemos es que por medio de tecnología propia nos integramos a diferentes fuentes de información, todas estas de carácter pública, tanto nacional e internacional. Extraemos una gran cantidad de información de estas fuentes para poder hacer un análisis de riesgo de algún prospecto que se quiera analizar. Y como te digo, principalmente fue enfocado al sector financiero para apoyarlos en su proceso de onboarding, para poder eficientar ese proceso. Mira, si te platico de mi experiencia, tradicionalmente una entidad financiera se tarda alrededor de 12 o 15 días, en el mejor de los casos, para tener un análisis del prospecto. Y eso provoca muchas ineficiencias. Y al final del día, esas ineficiencias se traducen, quien las padece es el usuario final, porque no le dan una respuesta en tiempo, porque el proceso de onboarding es complicado, es ríspido, o sea, hay una estira y afloja en la documentación que le solicitan, que si es elegible, no es legible, que si está completa, no es completa. ¿No? Entonces lo que nosotros hicimos fue crear esta herramienta que te permite extraer directamente de las fuentes para poder evitar estira y afloja con el cliente, para poder eficientar ese proceso y que tú puedas transformar tu decisión para que sea de 12 a 15 días, el mejor de los casos, a literalmente 2 horas, ¿no? Wow, con un proceso, y con un proceso 100% automatizado, que lo que aparte te permite es evitar todos los temas de validaciones manuales que tienes que hacer, revisar que la documentación sea verídica o no. Entonces aquí te aseguras que toda la información provenga de fuentes oficiales. Que es muy importante también esta parte, ¿no? Y si no me equivoco, actualmente ustedes cuentan con más de 200 clientes en su cartera del sector financiero precisamente. Entonces, háblame un poquito de cómo desde sus inicios y hasta ahora han beneficiado a sus clientes, ¿no? Cómo los han mantenido y cómo siguen, ¿no? En este proceso. Claro, mira, actualmente tenemos un poquito más de 200 clientes. Yo te diría que el 90% de ellos son entidades financieras y van desde bancos. Trabajamos con los principales bancos en México, pero con otro tipo de entidades que son no reguladas.
reguladas, o SOFOMS también, en donde los apoyamos de su proceso de onboarding. Y así es como nació Catena, con esa idea de enfocarnos en el sector financiero. Sin embargo, pues el tema de estar al pendiente de los riesgos de tu negocio no nada más se basa o se enfoca en el sector financiero, ¿no? Creo que es claro en el sector financiero, porque pues ellos tienen un producto de riesgo, un producto financiero que tienen que cobrar, y por ende el análisis de riesgo tiene que ser muy completo, pero lo que la experiencia nos ha dicho en particular es que este análisis de riesgo no nada más debe estar enfocado en el sector financiero, sino cualquier tipo de empresa tiene que tener muy claro cuáles son sus riesgos, dónde están sus riesgos y cómo mitigarlos, ¿no? Y entonces, por darte un ejemplo, a lo mejor hay cierto tipo de empresas que tienen que estar monitoreando a sus proveedores constantemente, tienen que ver que sus proveedores tengan todos sus cumplimientos en día, que tengan estabilidad económica para poder darles el servicio durante un largo tiempo y no vayan a quedarles mal a la mitad del camino. Entonces, la parte de validar a tus proveedores es bien relevante, ¿no? Y este proceso de validación de proveedores tradicionalmente es bien difícil, ¿no? Las empresas que no tienen experiencia, como en el sector financiero, de hacer análisis de riesgo, pues va a ser muy difícil que puedan analizar a sus proveedores. Herramientas como Catena lo que te permiten es automatizar ese proceso y no depender de terceros, para que tengas muy bien claro los riesgos que representa cualquier proveedor con el que puedas trabajar. Entonces, ese es un caso de uso que nosotros encontramos, el tema de validar a tus proveedores. Y también uno muy relevante es cualquier empresa, ¿no? Específicamente las pymes que no tienen los recursos o no tienen la experiencia de hacer esas validaciones, poder tener la capacidad de tener una herramienta confiable en donde puedan tener toda la información de su empresa y poder mitigar cualquier riesgo que puedan tener. Riesgos, te puedo decir, a lo mejor riesgos judiciales que puedan tener un registro judicial, o a lo mejor una pyme que tiene una contratación de algún fiscalista, que sepa que su fiscalista está cumpliendo con sus obligaciones, o que pueda monitorear a sus clientes o a sus proveedores cómo se comportan, ¿no? Esto es complicado si no tienes un sistema y lo tratas de hacer de forma tradicional, a mano. Entonces debe ser bien complicado, pero lo que te permite Catena es poder automatizar todo ese proceso. Entonces son como los 3 casos de uso particulares que nosotros encontramos. Ok, excelente. Y por ejemplo, precisamente ahorita que nos hablas de todos los casos de riesgo, como pueden ser fiscal, financiero, jurídico, seguridad, ¿cómo es que ustedes o cómo Catena se adapta precisamente a todos estos usuarios, ¿no? Y sobre todo, como dices, no solamente del sector financiero, a lo mejor también alguna pyme, algún otro tipo de sector. Sí, mira, te digo, entonces nosotros nacimos enfocados en el sector financiero y la verdad es que el producto que ofrecemos para el sector financiero es muy claro y es evidente. Es una herramienta que les permite eficientar mucho su proceso de análisis a sus prospectos, a sus posibles clientes, que es tanto el análisis inicial como el seguimiento a los mismos clientes, ¿no? Entonces ese se adapta muy bien en el sector financiero y el 90% de nuestros clientes provienen de ahí. Pero te digo, ¿no? Detectamos otros casos de uso que son, por ejemplo, la validación de proveedores. Entonces lo que hacemos ahí es generar un sistema que te permite estar monitoreando constantemente a tus proveedores, ¿no? Porque es en tiempo real. En tiempo real, ¿no? Entonces tú haces un primer análisis que te va a apoyar a hacer una determinación si quieres contratar a cierto proveedor o no. Pero la idea es que no se quede ahí, ¿no? O sea, ya hiciste ese análisis y la idea es tener una herramienta que te permita darle el seguimiento. Sí, usar esa data, ¿no? Exacto. Y aprovechar esa data para poder tú tener, no sé, alertas que te vayan a decir si tienes que tomar algún tipo de acción o no preventiva, ¿no? En lugar de tomar decisiones reactivas, ¿no? Una vez que ya pasó el problema o que ya a lo mejor un incumplimiento de tu proveedor ya te afectó, que tú puedas de antemano saber que tiene algún problema para que puedas tomar decisiones preventivas y no reactivas, ¿no? Entonces ese es el lado de los proveedores. Y cómo ayudamos a las pymes, pues es muy claro, ¿no? La pyme lo que se quiere enfocar es en generar su negocio. Y ese es donde quiere enfocar el mayor recurso posible. ¿Cómo y seguir esa línea de crecimiento, por supuesto. Exacto. Entonces, lo que notamos y en donde podemos apoyar mucho a las pymes es en ofrecerles una herramienta que no requiere ningún tipo de instalación, requiere una capacitación mínima, que le permita tener toda la información de su pyme en un solo lugar,
en donde pueda tomar de igual manera estas decisiones que sean no reactivas y que sean preventivas, ¿no? Y entonces pueda tener análisis financieros que le dejen ver tendencias de venta, que le dejen ver comportamiento de sus clientes, qué tanto les está pudiendo cobrar en tiempo o no, muchas cuestiones que es información muy valiosa para la pyme para tomar decisiones. Ok, y por ejemplo, lo hablábamos en un principio, ¿no? Katana funciona estas dos herramientas que es tecnología, data. Cuéntame más al respecto, o sea, de cómo esto los distingue de otras empresas. Sí, mira, hay muchos proveedores buenos que te dan cierto tipo de información. Claro. Y son muy específicos, a lo mejor en algún tipo de información. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor hay empresas que te dan información sobre temas judiciales, ¿no? Hay empresas que te den información sobre temas fiscales. Especializada. Muy especializada en ciertas fuentes. Lo que hace Catena muy padre es que logramos integrar a todas estas fuentes en un solo lugar, extraer la información muy rápido y lo más importante de todo es procesarla de cierta manera que para que tú la puedas interpretar sea fácil. Sí, claro, o sea, porque dices, ¿qué hago con esta inmensidad de datos, no? O sea, por supuesto que son valiosos, pero ¿qué hago, no? Exacto. O sea, la data para nosotros, la información y la data, como dicen, es un commodity. Cualquiera puede tener acceso a la data. El chiste no es nada más tener acceso a esa información, sino cómo la procesas y cómo se la muestras al usuario final para que la sepa interpretar y para que pueda tomen decisiones a tiempo. Y eso es lo que nos distingue a nosotros como cualquier otro competidor, ¿no? Y ese ha sido, yo creo que la comunicación de nuestros clientes actuales hacia nosotros es un tema de o el valor que le ven es este tema en donde Catena les permite tomar decisiones al instante sin tener un equipo especializado que tenga un equipo muy corto. Exacto. Y no tiene que tener un equipo especializado para interpretar la información porque es muy fácil de digerir. Ok, excelente. Y por ejemplo, con todos estos beneficios, ¿tienes algún caso de éxito que nos quieras contar? Sí, mira, a ver, un caso de éxito, yo creo que el más común que tenemos son por decirte algunas empresas, por ejemplo, arrendadoras que no son muy grandes, que son a lo mejor chiquitas o medianas, que tienen procesos nosotros le llamamos de KYC o de análisis de riesgo muy complejos, en donde a lo mejor sus primeros pasos, como lo hacían tradicionalmente, era la primera llamada con el cliente, mandarle una lista de requisitos de documentación e información. Ese proceso tarda alrededor entre 3 y 5 días. El cliente regresa con la información, pero bueno, le faltó un documento. Regresan con el cliente para ese documento y luego resulta todo un proceso. Sí, resulta que no es legible. Y entonces ese proceso que usualmente tenemos, te digo, 2 o 3 clientes que así operaban, que les tomaba, literalmente no te miento, alrededor de 16 días en tomar una decisión. No. Pero en tomar una decisión... Y aquí el tiempo es oro. Es oro. Pero el tiempo es oro para el usuario final. Sí. Para la financiera, en este caso, pues sí es importante porque es su colocación, pero para el usuario final puede ser de vida o muerte. Es todo, ¿no? Si no tiene el recurso necesario en el momento indicado, pues puede verse en problemas que no pueda resolver. Y entonces eso lo hemos logrado reducir nosotros literalmente a 2 horas. Y no decimos que en 2 horas le vas a dar una respuesta positiva. Claro. Decimos, en 2 horas le vas a poder dar una respuesta negativa, positiva, pero te voy a dar todos los elementos para que puedas tomar una decisión en 2 horas. Y ese valor al usuario final, creo que sí es un valor incalculable, porque puedes estar salvando negocios en muchos escenarios en donde ese recurso sea de vida o muerte, ¿no? Sí, y por supuesto, más que tomar una decisión, ya sea buena o mala, es una decisión informada, ¿no? Con todo lo que me estás diciendo, ¿no? Y oye, por ejemplo, ya Jerónimo, para ir cerrando un poquito esta conversación, me encantaría que nos contaras qué viene para Katana, cuáles son las siguientes innovaciones, cómo lo ves en el mercado en los próximos años, en los próximos meses incluso. Claro, mira, pues nosotros seguimos avanzando día con día en seguir agregando nuevas fuentes de información, seguir robusteciendo nuestro reporte de riesgo, que así le llamamos nosotros, con nuevos análisis, nuevas secciones del reporte que te dan mucha retroalimentación. Y para nosotros hay un punto muy importante que yo sé que a lo mejor está de moda y puede ser un tabú, pero el tema de inteligencia artificial. No, claro. Porque es muy diferente poder generarle un reporte con información
única del prospecto a tu cliente, pero poder utilizar esa información para que por medio de inteligencia artificial la puedas analizar con respecto a toda la demás información. Y que optimiza muchísimo el tiempo el uso de la inteligencia artificial. Exacto. Entonces, para este año lo que nosotros queremos es invertir mucho en inteligencia artificial para poder robustecer más nuestro reporte y ofrecer un valor agregado. Y la verdad es que nosotros nos vemos como el único proveedor que te va a dar toda la información que necesitas, ¿no? Creo que hay proveedores muy buenos que te dan información, por ejemplo, el buró de crédito te da información crediticia, ¿no? Por supuesto. Nosotros queremos ser el estandarte en México de información alternativa que te dejen tomar decisiones, ¿no? Y que estés consciente que la información es siempre oficial. Entonces, que no hay temas de validaciones que tú tengas que hacer en cuanto a la información. Ok, qué excelente noticia. Y por ejemplo, no sé, que nos quieres contar algún lugar donde puedan encontrarlo, una página web, donde pueden acercarse de Catana y, por supuesto, verse beneficiados de todos estos servicios. Claro, mira, nosotros estamos en diferentes redes sociales, en LinkedIn nos pueden encontrar como Ecatena y por supuesto que en nuestra página web en www.ecatena.com, desde ahí nos pueden encontrar y respondemos muy rápido y ahí estamos para apoyar. Ok, excelente. ¿Y algún mensaje final para la audiencia? Pues nada, antes que nada agradecerte y decirle a la audiencia que se anime, que nos vaya a buscar y que vea todo lo que hay, ¿no? Nosotros tenemos una cosa que nos pasa muy seguido y es lo que le llamamos el efecto wow. Okay. Si no ven la plataforma y lo que les puede dar, es muy difícil entenderlo, pero de 8 de 10 casos que vemos, la primera vez que ven la plataforma, sí se sorprenden, ¿no? Y yo ya quedé sorprendida. Y acaban con el wow. Entonces los invito a que vivan esa experiencia, que lo conozcan y que se den cuenta de todo lo que hay ahí en el mercado para que los puedan apoyar. Excelente, Jerónimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar el día de hoy aquí en Oye Cracks. Y muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas nuestras plataformas, ya sea en El Economista, en nuestro portal web, o también en El Economista TV en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias a ti y a toda tu audiencia. El Economista, podcast.